Bien, vamos a comenzar la clase de hoy de aprendiendo tablas de distribución de frecuencias y primero vamos a definir qué es una tabla de distribución de frecuencias. Seguramente en su apunte de clases encontrarán la definición en donde nos dice que justamente estas tablas nos sirven para poder resumir los datos de un determinado problema en particular y poder representarlos de una forma más clara y ordenada. Las tablas de distribución de frecuencias se pueden clasificar en tres. Podemos tener tres tipos de tablas. La primera, que son tablas de distribución de frecuencias para variables cualitativas, no las vamos a ver en este video, en esta clase, porque no son interesantes para el estudio, pero sí lo vamos a estudiar en clases prácticas. Y luego tenemos otros dos tipos, que son las variables, las tablas de distribución de frecuencias para variables eh, cuantitativas discretas y otras para variables cuantitativas continuas. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo se resuelven las tablas y luego en clase vamos a profundizar cada uno de los temas. Vamos a empezar con este ejemplo en donde vamos a ver una tabla de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa discreta, porque estamos analizando, por ejemplo, en este caso, la cantidad de partos de bebés gemelos nacidos en 2 años. El resultado que obtenemos fue lo siguiente, ¿sí? Vamos a terminar el ejemplo, nos dice, en una determinada ciudad se analizó la cantidad de partos de bebés gemelos nacidos en 2 años. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Y acá tenemos estos resultados, ¿sí? En el mes uno fueron 0, en el mes 2 1, 3, 5, 6, 8, 1, 0, 5, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 3, 5, 2, 6. Si analizamos así los datos que estamos viendo, nos parece por ahí un poco eh, difícil de comprenderlos y difícil también de analizarlos. Imagínense si tenemos muchísimos datos más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es distribuir esto en una tabla y poder representarlo y resumirlo más fácil. Para eso, la tabla de distribución de frecuencia tiene columnas, las cuales vamos a empezar a escribir una por una. La primera es x sub i. X sub i es la variable que estamos estudiando y acá vamos a escribir todas las posibles, los resultados obtenidos de nuestro estudio. Veamos que tenemos, por ejemplo, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, 3, 4 no existen, así que no escribimos. Tenemos 5, 6, 7 no hay, así que no escribimos. Y tenemos 8, ¿sí? Esas son todas las variables que tenemos en este estudio, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. En la última fila vamos a escribir n, ¿sí? N, que es el total de observaciones, ¿no? Entonces vamos a escribir primero por acá arriba que n es el total de observaciones. Bueno, esa es la primera columna, solamente escribir las variables que tenemos. En la segunda columna vamos a ver que aparece este símbolo, f sub i. F sub i, vamos a escribirlo acá, f sub i representa la frecuencia absoluta simple. Absoluta simple. ¿Qué significa frecuencia absoluta simple? Es la cantidad de veces que se repite ese fenómeno o esa variable de estudio. En este caso, veamos que, por ejemplo, cuántas veces se repitió el 0. Tenemos una, 2, 3. Entonces, 3 veces se repitió el 0. Escribimos 3. Ahora vamos con el 1. 1, 2, 3. También 3 veces, así que escribimos 3. Vamos con el 2. El 2 tenemos 1, 2, solamente 2. El 3 tenemos 1, 2, 3. Así que escribimos 3. Bueno, el 4 no hay, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4. El 6 tenemos 1, 2, 3. Y el 8 tenemos 1. ¿Sí? Entonces ya contamos cuántas veces se repite cada una de estas variables o fenómenos. Ahora lo único que nos queda es sumar todo y ver cuántos nos da el total. Entonces sumamos. Acá tenemos 6, 8, 11, 15 y 18, 19. ¿Sí? Vamos a contar de vuelta por si se nos falta un número. 0 tenemos 1, 2, 3. 1 tenemos 1, 2, 3. 2 tenemos acá tenemos otro 8. ¿Sí? Ahí está, me faltaba uno porque tiene que ser 20. Entonces, tenemos 2 8 y acá serían 20.
Bien, ya tenemos f sub i, que es la frecuencia absoluta. Ahora vamos con la segunda columna. La segunda columna se llama r sub i. También la encontrarán como m sub i, pero nosotros lo usamos como r sub i. ¿Por qué r? Porque r sub i habla de frecuencia relativa. Frecuencia relativa simple. Después vamos a diferenciar porque hablamos de simple, la otra es acumulada, ¿sí? La frecuencia relativa nos va a determinar cuánto del total representa este 3. Para eso necesitamos aplicar una fórmula. Para resolver la frecuencia relativa, necesitamos hacer la frecuencia simple dividido el total de observaciones. Es decir que, vamos a escribirlo por acá arriba en otro color, R sub i es igual a F sub i sobre N. Es decir, dividir a cada una de las frecuencias dividido N. Entonces hago 3 dividido 20, 3 dividido 20, me da 0,15. Entonces, 0,15 es el valor acá. Bueno, 3 dividido 20 me sigue dando 0,15, así que completo todos los 0,15. Tengo 3 con el 0,15. Ahora tengo 2 dividido 20, entonces hago 2 dividido 20. Eso me da 0,1. Entonces acá escribo 0,1, 0,1. Y el 4, hago 4 dividido 20, me da 0,2. Entonces escribo 0,2. Si sumo todo esto, todos estos valores, me tiene que dar 1. ¿Sí? Si yo sumo 0,15 a 0,15 me da 0,30, 0,40, 0,55, 0,75, 0,90 y 0,90 más 0,1 me da 1. ¿Sí? Acá me tiene que dar 1 o aproximadamente 1, 0,98, 0,99. Ahora que son términos bastante fáciles, van a dar exacto. Pero a veces puede ser que nos ocurra que nos dé 0,99 o 1,01. De cualquier forma está bien. Sigamos con la tercera columna. La tercera columna es la de frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? F sub i mayúscula, voy por acá, es frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué se llama frecuencia absoluta acumulada? Porque lo que vamos a hacer es ir acumulando las frecuencias simples. En primer lugar, vamos a escribir cómo está la primera, 3. Y luego vamos a ir sumando 3 más este 3, o sea, voy a sumar 3 más este 3 y lo pongo acá. Sería 3 más 3, 6, y ese numerito va acá. Después hago 6 más 2, 8 y va acá. 8 más 3, 11 y va acá. 11 más 4, 15. 15 más 3, 18. Y 18 más 2, 20. Yo tengo armado la tercera columna. Vamos a borrar acá. Bien. Si hicimos bien, este resultado que encontramos acá, este, me tiene que dar igual al primer valor que encontramos acá. ¿Sí? Ahora vamos por la cuarta columna. La cuarta columna es R sub i mayúscula. ¿Y qué representará? Representará la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Voy a borrar esta fórmula, la escriben, y vamos a escribir acá entonces R sub i, que será la frecuencia, perdón, relativa acumulada. Vamos, la frecuencia relativa acumulada. ¿Y cómo sacamos? La misma forma que la simple. Escribimos la primera como está y después vamos sumando. 0,15 más 0,15, 0,30. 0,30 más 1, 0,40. 0,40 más 1, 0,55. 0,55 más 0,2 me da 0,75. Más 0,15 me da 0,90. Y más 0,1 me da 1. Si hicimos bien, entonces este valor debe corresponder a este valor. Y por último, vamos a utilizar una columna de porcentaje. Y la columna de porcentaje la podemos obtener multiplicando R sub i por 100. Es decir,
la frecuencia relativa simple por 100. Entonces multiplicamos 0,15 por 100, me da 15%. Esto me da 15%, este me da 1%, perdón, 10%, este me da 15%, 20%, 15% y 10%. Si sumo todo, me tiene que dar 100%. ¿Sí? Perfecto. Con eso terminamos de hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias para variables discretas, continuas discretas. De esta manera se puede resolver cualquier variable continua discreta. Veamos cómo se grafican cómo se representan esta tabla. Como verán, es una variable discreta y para las variables discretas podemos usar un gráfico de barra que determina o que puede representar esta distribución. Entonces voy a utilizar un gráfico de barras. Para eso se pone un eje cartesiano, un eje X y un eje Y, en donde en el eje horizontal vamos a poner las variables, o sea, 0, 1, 2, 3, 5, 6 y 8, que son las variables que tenemos nosotros acá, X sub Y. Y en el eje vertical vamos a poner las frecuencias. Verán que la frecuencia, la más grande es el 4, por lo tanto ponemos 1, 2, 3, 4, que son los hasta donde llegamos como máximo. ¿Cómo hacemos las barras? Bueno, en la variable 0, para la variable 0 tenemos 3, entonces lo que hacemos es, en la variable 0, alzamos una barra hasta el 3, más o menos así. Me queda un poco desprolijo porque estoy haciendo sin regla. En la siguiente, para la variable 1 también es 3, más o menos ahí. Vamos a hacerle de vuelta a este porque no me quedó igual. Uy, otra vez. Bueno, aproximadamente ahí, ¿sí? Miren que las barras tienen que tener primero el mismo color y segundo el mismo ancho, ¿sí? La misma forma. Y no se pueden juntar, tiene que haber un espacio entre los dos. Para 2 es 2, así que para 2 lo hacemos de 2, por aquí. Ahí. Para 3 es 3, entonces volvemos a poner por acá. Para 5 es 4, así que por acá. Pero ahí me quedó un poquito la diferencia en cuanto a el espacio. A ustedes no le tienen que quedar, ¿sí? Tienen que quedar en el mismo espacio. Acá porque estoy haciendo mano alzada, un poquito ahí. Para 6 es 3, entonces por acá. Y para 8 es 2. Entonces hacemos el gráfico de esta manera. Y este gráfico está representando justamente a esta distribución. Lo único que nos queda hacer acá es ponerle el título. Si queremos, le ponemos el título, que en este caso es cantidad de partos de bebés gemelos. Vamos, ponemos un poquito, lo hacemos más chiquito, creo que ahí, tamaño 12, ahí está, ¿sí? Tenemos el título, los ejes tienen que tener nombre, tienen que tener una escala coherente, ¿sí? Como la que están viendo, y como les decía, la distancia entre barra y barra tienen que ser igual. Acá me quedó desprolijo un poco porque estoy haciendo sin regla, pero tendría que quedar la misma distancia y el mismo ancho de cada barrita. Bien, con eso terminamos de ver las tablas de distribución de frecuencias para variables discretas.